Bueno, nuevamente buenos días. Quiero agradecer a la Universidad de Antioquia y a las revistas Versiones por el espacio y por la gestión del evento. Y bueno, doy paso a la ponencia. Yo tenía preparado un material de apoyo visual, pero no tuve tiempo para enviarlo en la fecha estipulada. No sé si lo puedo compartir ahora o hay algún problema. Pues si ahí ya lo tienes, puedes compartir pantalla, Sí, no hay voy a, problema. voy a intentar compartirlo un momento. Ujú. Ya inicio. Bueno, ahora sí se está compartiendo el video. Bueno, como ya el nombre se dijo, la ponencia se llama Aceleracionismo como postura filosófica postmarxista, un repaso. Eh, para iniciar, habría que preguntar qué se acelera o por qué la mención de la palabra aceleración. ¿Qué motivo o qué razón tiene esta palabra de este, digamos, dentro de este marco filosófico que se abre de partida? Lo principal es entender este término, aceleracionismo, más que como un sustantivo, como un adjetivo que se aplica, más específicamente un adjetivo que se aplica al capitalismo. La palabra aceleración eh, tiene, digamos, un trasfondo histórico y filosófico que este movimiento retoma y que sin embargo, pues, de apertura, presenta ciertas problemáticas. Acelerar el capitalismo, ¿en qué sentido? En un sentido neoliberal, en un sentido de permitir que el libre mercado siga teniendo pocas restricciones o que en última se llegue a la utopía libertaria de un mercado totalmente regulado donde la mano invisible que formulaba Adam Smith sea la que regule y la que determine cuáles son las fluctuaciones económicas, o una aceleración de qué tipo. Esa es la pregunta que se abre, pero más que preguntarse o antes de preguntarse por esto, lo importante es entender que el término aceleración va relacionado intrínsecamente con el capitalismo en este marco filosófico que yo les quiero exponer el día de hoy. ¿Sí? Una vez dicho esto, podemos pasar a los orígenes o al marco histórico de, de esta filosofía o de este marco referencial filosófico. Primero que nada, el término aceleración o la noción de aceleración se encuentra en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, publicado en el año de 1972. Este texto, que para los que lo han leído, saben que tiene como tesis atacar al psicoanálisis de la época. No obstante, guarda una noción política bastante profunda que se desarrolla no solo en Antiedipo, sino que posteriormente se complementa con Mil Mesetas. El aceleracionismo surge de este texto en cuanto a una cita que más adelante les voy a mostrar, donde los autores Deleuze y Guattari se preguntan por qué alternativas hay al capitalismo o qué
o qué posibilidades hay de, digamos, de una revolución. Posteriormente, en el año de 1995, se funda la CCRU, Centro de Investigaciones Cibernéticas, en la Universidad de Warwick de Reino Unido. Este centro de investigaciones cibernéticas es bastante importante para el surgimiento del aceleracionismo como tal, porque su fundador o director principal fue Nick Land, un filósofo inglés precisamente, que teorizó y no obstante eh, se alejó un poco del aceleracionismo, pero que en sus fundamentos o en su idea original o en su, digamos, en su gestación fue fundamental, no solo por el aporte teórico que realizó, sino también por el componente práctico que empleó en este centro de investigación. Eh, para los curiosos o para los que estén interesados en el tema, el centro de investigación recientemente, o más bien, recientemente se publicó un libro de los textos que se realizaron en este centro de investigación de Warwick, que está publicado en la editorial Caja Negra. Y es bastante interesante porque es una filosofía experimental en el sentido de que se sale de los esquemas, digamos, de manual de filosofía o que se sale de los esquemas del típico ensayo filosófico y, digamos, acoge o recoge una serie de campos más amplios, sobre todo campos de ficción, de arte, y eso se refleja en sus textos. Entonces, para los que estén interesados, este centro de investigación tiene recientemente se sacó un libro sobre sus escritos y resulta una lectura, digamos, llamativa, no solo para entender el aceleracionismo, sino para percibir, digamos, otros intentos de realizar filosofía de una manera no tan académica. Posteriormente a esto, se publica el manifiesto que, digamos, da nombre o bautiza en definitiva el movimiento aceleracionista, la filosofía aceleracionista. Se publica en 2015 y está eh, escrito por Nick Schirneck y Alex Williams. Estos son también discípulos o pertenecieron al Centro de Investigaciones de la Universidad de Warwick y están altamente influenciados o directamente influenciados por Nick Land, que fue un maestro o fue un profesor que estuvo, digamos, en contacto con ellos. Entonces este más o menos es el recorrido así, el esquemático o la línea temporal de los momentos cruciales para la formación del aceleracionismo. Ya vamos a adentrarnos a qué es en sí, o qué es lo que plantea, o qué es lo que defiende el aceleracionismo como tal. Entonces, como había mencionado en la diapositiva anterior, todo parte de Deleuze y Guattari y su texto Antiedipo. Esta es la cita, digamos, que da origen, o esta es la cita principal o la cita fundacional del aceleracionismo. Es una cita textual, pido excusas por, digamos, por la utilización de tantas palabras, pero me pareció propicio traerle las citas textuales, ya que en filosofía nosotros nos movemos en el mundo del texto y es muy difícil a veces tratar de resumir toda la información de grandes libros y ponerla en palabras muy simples. Entonces decidí tomar la cita porque acá se refleja la preocupación y también esa iniciativa o digamos, ese deseo de explorar las capacidades o de incentivar las capacidades que tiene el capitalismo intrínsecas. Entonces, leo directamente. Pero, ¿qué vía revolucionaria? ¿Hay alguna? Retirarse del mercado mundial, como aconseja Samir Amin a los países del tercer mundo en una curiosa renovación de la solución económica fascista, o bien ir en sentido contrario, es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y la desterritorialización, pues tal vez los flujos no están aún bastante desterritorializados, bastante descodificados desde el punto de vista de una teoría y una práctica de los flujos de alto nivel esquizofrénico. No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso, como decía Nietzsche.
en verdad, en esta materia todavía no hemos visto nada. Varios puntos interesantes de esta cita. El primero es la referencia a Samir Amin, un economista egipcio que trabajó más que todo en Francia, o que fue académico francés, y que publicó textos donde defendía, o la tesis central de sus textos era que los mercados tercermundistas, por así decirlo, o periféricos a las economías globalizadas, se alejaran y formaran, digamos, un entramado económico divergente a las economías desarrolladas o primermundistas. Básicamente, los países subdesarrollados, entre comillas, tenían que alejarse definitivamente o cortar todo tipo de relación económica con los, podríamos decir así, imperios económicos. Esto en aras de, primero, atacar la globalización que este autor veía como nociva o que veía como núcleo central del capitalismo y por ende como un punto a atacar o un punto a ser reformado para pensar en posibilidades al mismo capitalismo. Y, y segundo, porque las economías subdesarrolladas no tendrían, digamos, paralelo o no tendrían, digamos, perspectivas futuras de convertirse en lo que Adam Smith creía, en potencias manufactureras o alcanzar la industrialización. Como se ve, es una tesis compleja, una tesis, digamos, como pesimista en algún sentido, o extremista incluso, porque no se debe pensar que los países, por ejemplo, como Colombia, no puedan comercializar con países extranjeros. Entonces, en teoría económica actual, eso sería un suicidio económico, ¿sí? Un completo fracaso en materia de política internacional también. Pero no obstante, este autor, digamos, lo defendía en estos textos. Deleuze y Guattari lo atacan, pero claro, si es la alternativa que se concebía en el momento, por lo menos en la Academia Francesa o en el contexto donde Deleuze y Guattari escribían, qué era lo que, o qué es lo que se podría plantear desde ese punto, o como alternativa a esa tesis. Por eso insisten en este tema de acelerar. Entonces, un segundo punto importante de esta cita es, es reconocer los conceptos, digamos, que vienen inmiscuidos de la propia teoría de Deleuze y Guattari, de este texto, como son las palabras desterritorialización, descodificación y flujos de alto nivel esquizofrénico. Para los lectores de la filosofía de estos autores, de Deleuze y Guattari, será, digamos, reconocible las nociones básicas que encierran estos conceptos. Pero para una persona que quizás no haya leído o que no le interese, que no se ha acercado por cualquier razón a la filosofía de estos autores, ellos parten atacando el psicoanálisis en cuanto, usan su terminología para extenderla a un plano social y a un plano general. El psicoanálisis, si bien se puede tomar como terapia individual, no obstante, para Deleuze y Guattari se convierte en una teoría social y en una teoría que llega a un grado de abstracción que vincula a la sociedad como un todo. Eso es lo que más o menos se plantea en Antiedipo. Digamos, si hay un tipo de cronología histórica de cómo a través de las concepciones individuales de la psique, por así decirlo, se va desarrollando a su vez el modelo social o el entorno social de los individuos. Entonces, en este libro se alcanza a ver el paso de la, del feudalismo al Estado totalitario y el Estado totalitario al Estado capitalista. Ellos se centran en el Estado capitalista, pero ese rastreo o esta descripción que se hace de los estados anteriores resulta importante para entender por qué el capitalismo presenta estas fuerzas esquizofrénicas o estos flujos de alto nivel esquizofrénico que para Deleuze y Guattari son característicos y son fundamentales para el funcionamiento del capitalismo como tal. No es, digamos, momento de tratar de resumir el Antiedipo, pero el contexto de esta cita, digamos, o las palabras que se utilizan, los conceptos, abren un interés para volver a releer
el Antiedipo, que creo que está cumpliendo 50 años, y retomar esta filosofía de Deleuze y Guattari, que de alguna manera pues sigue influenciando, como se ven, como se va a ver o como se va a constatar en esta ponencia, a pensadores actuales y a problemáticas sumamente actuales, porque el capitalismo es todavía el sistema que nos rige en este mundo. Bien, esta es la cita fundacional. Como se ve, hay una intención de acelerar el proceso, de acelerar específicamente el proceso del capitalismo, y por ende la interpretación que se da de la misma tiende a ser dividida o tiende a tomarse políticamente desde dos perspectivas. La primera perspectiva viene dada por no me carga la diapositiva, ¿ustedes la están viendo? No se está viendo la otra diapositiva, Ya, Camilo. listo, Ya. ya apareció. Listo, la primera perspectiva de la interpretación de esta tesis o de esta cita del texto de Antiedipo es la hecha por Nick Land. Otra vez pido excusas, perdón por la cita tan larga, por la cita digamos, tan larga y tan grande, pero opto por lo textual para que se vayan dando una idea de lo que estos pensadores plantean. Nick Land fue altamente influenciado por Deleuze y Guattari. Él digamos, en su dirigencia del Centro de Investigaciones de la Universidad de Warwick, fundamentó desde teórico filosófico sus experimentos, su desarrollo teórico a partir de estos filósofos. ¿Qué es lo curioso o qué es lo particular de Nick Land? Que él tiene un estilo que conjuga tanto lo ficcional como lo filosófico y de alguna manera se sale de los esquemas habituales del texto filosófico o de lo que estamos habituados a leer en filosofía. Una cita tan larga da muestra de cómo es el estilo o cómo Nick Land plantea, desarrolla o percibe el aceleracionismo, que es una de las tesis fundamentales en sus escritos. Voy a leerla textualmente. Dice así: la Tierra es capturada por una singularidad tecnocapitalista, al tiempo que la racionalización renacentista y la navegación oceánica se supeditan al arranque de la mercificación. La interactividad tecnoeconómica en aceleración logística destruye el orden social en un desenfreno maquínico autosofisticante. En tanto los mercados aprenden a manufacturar inteligencia, la política se moderniza, incrementa la paranoia e intenta tomar el control. El número de muertos asciende a causa de una serie de guerras globales. El comercio planetario emergente arruina al sacrosanto imperio romano, el sistema continental napoleónico, el segundo y el tercer Reich y la internacional soviética, desquiciando el desorden mundial mediante paces comprensivas. La desregulación y el Estado se desafían mutuamente en una carrera armamentista hacia el ciberespacio. Para el momento en que para que la ingeniería soft se desliza fuera de su caja hacia la tuya, de su casa hacia la tuya, la seguridad humana se tambalea en crisis. La clonación, la transferencia lateral de datos genéticos, la replicación transversal y la ciberótica irrumpen masivamente unidas a una recaída en el sexo bacteriano. Esto es del compendio de escritos de Nick Land y es de un ensayo que se llama Colapso, que si lo leemos textualmente parece más una novela ficcional o un experimento o parte de una novela o de un libro, incluso una descripción de una película, pero este autor lo fundamenta en ideas filosóficas, primero como la aceleracionista y segundo más personales como el ataque al miserabilismo estético que ataca Nick Land. Digamos, es el marco teórico. Pero, ¿cómo se juega a una especie de futurología o de descripción de lo que sería el futuro si se asimilan o si se defienden las tesis que él plantea? Más o menos se rescata en la cita
que hay una intención de acelerar el capitalismo y que este capitalismo se va a enfrentar, por así decirlo, al Estado y a la regularización, pero que todo apunta al ciberespacio. Hay nociones aquí importantes que se van a ver o que se van a explicitar más adelante en la ponencia, pero es de resaltar que esta visión aceleracionista se fundamenta en algo principal, que es los medios de producción. Medios de producción, si bien no entendidos como concepto marxista, que se va a tocar también, sino como medios de producción actuales en cuanto a medios de producciones tecnológicos o informáticos. Son las tesis o es lo fundamental del aceleracionismo. Esto se va a ver más adelante. Pasemos a Nick Sirnick y Alex Williams, que ya, digamos, se escapan un poco de este mundo ficcional, de esa fantasía que tiene Nick Land, pero que toman de él, digamos, esta visión del capitalismo como algo que, eh, digamos, expande o que se diversifica y genera una potencia y un cambio sin paradigma, ¿sí? Esta cita es del Manifiesto Aceleracionista, que también es un texto fundamental porque definitivamente bautiza, como dije anteriormente, al movimiento filosófico y también porque plantea, digamos, sus tesis políticas, filosóficas. Esta, digamos, me parece que es una cita bastante provocativa y bastante central para entender lo que este manifiesto presenta. Dice así, los aceleracionistas quieren liberar las fuerzas productivas latentes. Este proyecto, la base material del neoliberalismo, no necesita ser destruida, necesita ser redirigida hacia objetivos comunes. La infraestructura existente no es un escenario capitalista que deba ser demolido, sino una plataforma de lanzamiento hacia el postcapitalismo. Entonces, si se vio que más o menos, con la cita que presenté, hay una idea de que el capitalismo, por sus propias, digamos, funciones internas o por su propia lógica de desarrollo tecnológico, lleva a que el capitalismo se expanda y se extienda en una liberación absoluta, en lo que sería una utopía libertaria, por así decirlo, donde al fin habitemos una especie eh, de 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley, ¿sí? Por citar algunos ejemplos visuales o gráficos. Estos autores se contraponen a esa perspectiva en cuanto a esa liberación del capitalismo, esa completa liberación de algún tipo de regulación estatal, lo que llevaría sería a una especie de destrucción planetaria, que es lo que se defiende en la primera afirmación del manifiesto aceleracionista, por si ustedes lo quieren leer. Es un texto bastante corto y se encuentra en internet, solamente es poner su nombre y el PDF está disponible. Entonces, ante la inminente extinción humana, estos autores dicen, el capitalismo tiene unas fuerzas que han incentivado la tecnología, como es evidente, pero no se pueden desregular por completo o dejarlas a su libre juego, ¿sí? Y por ende ven en el aceleracionismo una filosofía que lo que busca es, por medio de la misma tecnología y el mismo avance que ha generado el capitalismo, fomentar un avance o superar ese mismo capitalismo, ¿sí? Sentar las bases de lo que sería una teoría para superar el sistema actual, como se ha superado otro tipo de sistemas en la historia de la humanidad. El feudal, más que todo el ejemplo fundamental o el ejemplo más entendible sería el tránsito del feudalismo al capitalismo mismo, que se percibía en la época imposible. Entonces, como se ve, lo fundamental en esta filosofía es pensar sus medios de producción. Yo le pongo el término medios de producción porque, como vamos a ver a continuación, esto también toma Marx y de aquí se explica por qué es una visión post-marxista. Bueno, ¿dónde está Marx en todo esto? Como venía diciendo, el aceleracionismo tiene por fundamento o tiene por idea básica pensar
los medios tecnológicos actuales, como medios emancipatorios o medios que por su mismo funcionamiento y por su misma lógica permiten irrumpir en las, por así decirlo, fluctuaciones del capitalismo. ¿Cómo Marx cabe en esta visión? O cómo Marx, o cómo el marxismo también eh, entra a tener relación con el aceleracionismo. Hay un fragmento famoso que estos autores retoman, los autores del aceleracionismo, que son varios. Acá yo mencioné dos principalmente, pero también hay vinculaciones de varios colectivos que están compiladas en el libro Aceleracionismo. Adelante. Un compendio de varios autores y varias organizaciones incluso que han tomado el aceleracionismo como una filosofía, digamos, una filosofía pertinente y una filosofía eficaz y un proyecto político, en últimas, que puede ser implementado, que puede llevarse a cabo. Este texto tiene autores como Franco Bifo Berardi, es un filósofo italiano pues contemporáneo y con alguna resonancia en el ámbito académico, y también otro pensador posmarxista, como él mismo se llama, que es Antonio Negri, que tiene una saga de libros bastante interesante, donde uno de ellos es La multitud, ¿no? Eh, e incluso es curioso que estos autores que parecen como tan herméticos, alejados de la realidad, sean citados, y no quiero con esto hacer propaganda por ningún tipo, ni nada por el estilo, pero sí me parece que esta filosofía que parece tan alejada tiene impacto en nuestra sociedad colombiana porque por Antonio Negri, o bueno, o a Antonio Negri lo cita Gustavo Petro, lo cita en una entrevista que tuvo con Roy Barreras en un canal de YouTube, me pareció curioso el dato. Estos autores, principalmente Berardi y Negri, en este texto que reúne, digamos, todas las visiones del aceleracionismo, retoman a Marx y lo sitúan a partir de una cita fundamental que él tiene en el texto de los Grundrisse, o los elementos fundamentales para la crítica a la economía política, que es, en palabras de Marx, el único texto serio que escribió en el momento. Una cita famosa de él es una carta que le diría a Engels, donde dice que todo lo que había escrito antes era material o era comida para ratones o para ratas, que lo único que había escrito serio, o que lo único que confiaba que había escrito verdaderamente bien era este texto, los elementos fundamentales. Posteriormente surge el Capital, o nace el Capital, que es el texto más, o uno de los textos más importantes, ¿no? de, de, de Marx y el marxismo. En este elementos fundamentales para la crítica de la economía política, se rescata un fragmento que se ha llamado o se ha titulado el fragmento de las máquinas. Como tal, no es un fragmento explícito, no es una cita de un párrafo, sino que son varias páginas, unas 20 páginas alrededor, donde Marx piensa la relación del trabajo con el capital fijo, o con lo que viene a ser lo mismo, los medios de producción. Cómo existe esta relación? ¿Cómo se establece? ¿Cómo el capital la utiliza? ¿Cómo el mismo trabajador se inmiscuye en esta relación? Y cómo, a la vez que se alinea, tiene posibilidades de, por estos medios de producción, emanciparse del trabajo. Porque en últimas, estas páginas de este texto son interesantes porque no solo sustentan el aceleracionismo, sino plantean una hipótesis que se está tocando y que estamos viviendo en la actualidad, que es el grado de tecnificación de la industria en general llega a un nivel tan alto que reduce el nivel de trabajo del humano en este entramado maquínico o en este entramado industrial. Claro, no estamos hablando de la industria del siglo XVIII, donde literalmente uno era parte del engranaje de la máquina, sino el entramado tecnológico, por ejemplo, o las redes sociales, o todo este mundo o ciberespacio que menciona Neil Lang, que se abre y que nosotros utilizamos a diario. Cómo nosotros
a través de estas tecnologías, más que esclavizarnos, estamos liberando tiempo de trabajo. Voy a leer un pedazo de este fragmento sobre las máquinas que, como dije, son varias páginas, pero que quizás muestre así sobremanera de lo que trata y de lo que Marx pensaba sobre los medios de producción. El medio de trabajo experimenta diversas metamorfosis, la última de las cuales es la máquina, o más bien un sistema automático de maquinaria. Sistema de la maquinaria. Lo automático no es más que la forma más plena y adecuada de la misma y transforma por primera vez a la maquinaria en un sistema, puesto en movimiento por un autómata, por fuerza motriz que se mueve a sí misma. Este autómata se compone de muchos órganos mecánicos e intelectuales, de tal modo que los obreros mismos solo están determinados como miembros conscientes de tal sistema. Más adelante de esta cita, Marx precisamente concibe al trabajador como parte consciente del sistema, pero como parte que no solo, digamos, está esclavizada, o está inmiscuida, o está imbuida con el sistema, sino que es capaz de controlarlo por su propia conciencia y por ende ponerle fines, en terminología aristotélica, ponerle fines a los medios de producción. Como se ve, digamos, este trato o esta teorización o este pensar que realiza Marx sobre los medios de producción es lo que abre o lo que permite al aceleracionismo concebir también a los medios de producción como no solo, digamos, sistemas maquínicos de dominación capitalista, por ponerle alguna palabra, sino como medios de emancipación y principalmente medios de liberación de tiempo. Medios de liberación de tiempo del trabajador, principalmente. No se salen de Marx o no, digamos, contradicen a Marx en cuanto, por lo menos, aceptan sus tesis fundamentales, una de las cuales es que el valor de las cosas viene dado por el trabajo y por ende por los trabajadores. Si las máquinas, los entramados tecnológicos, digamos, la industria, permite la liberación de tiempo, es para darle ese tiempo sobrante al trabajador, a los trabajadores. Entonces, Marx se reconoce como fuente fundamental teóricamente y filosóficamente del aceleracionismo en este caso de izquierdas. Como dije al comienzo, la interpretación del pasaje de Deleuze y Guattari se toma tanto de derechas, que sería el caso de Nick Land, donde el capitalismo por fin alcanzaría su utopía libertaria sin ningún tipo de regulación, y de izquierdas, como es este caso de Schirner, Williams, Berardi y Negri, que pugnan por un capitalismo que se tiene que superar, pero que se tiene que superar reguladamente y a través de específicamente los medios de producción, entendiendo estos como entramado tecnológico, industria y tecnología actual. ¿Sí? Entonces, leo este texto bueno, esta diapositiva que realicé, donde se explica qué es lo que se retoma de Marx. Lo que interesaba a Marx y lo que hace su trabajo relevante todavía para aquellos que luchan por un modo de existencia postcapitalista es la manera, la tendencia del capital a invertir en tecnología para automatizar y por tanto para reducir los costos del trabajo al mínimo, potencialmente libera un excedente de tiempo y energía o exceso de capacidad productiva en relación con el trabajo fundamental, importante y necesario de reproducción. Una economía global, por ejemplo, debería primero que nada producir suficiente riqueza para que todos los miembros de la población planetaria fuesen adecuadamente alimentados, vestidos, curados y alojados. Digamos, saliendo del plano abstracto filosófico, queda el programa político, que es en últimas lo que más les interesa a los aceleracionistas, por lo menos en un campo práctico. ¿Qué medidas prácticas o qué medidas, sí, más que todo perceptibles para las personas son las que buscan en sus programas políticos, por las que luchan, digamos, de alguna manera?
Principalmente, y la más, o la menos extremista quizás, es la lucha por una renta básica universal. Este debate se dio en pandemia, este debate se viene dando por años, este debate viene de la década de los 60, incluso pensadores, eh, por así decir, neoliberales, como sería Milton Friedman, han teorizado, han dicho que el ingreso básico universal o renta básica universal es una alternativa equitativa que no se opone al capitalismo, bueno, dependiendo de dónde se parta. Por ejemplo, Friedman la defendía, pero también marxistas o postmarxistas, como en este caso los que les estoy presentando, la defienden como alternativa tanto en pro del capitalismo como en contra del capitalismo, por lo menos de una superación del capitalismo. Esta medida política, digamos, no es, como digo, extrema porque resulta racional dadas las condiciones de riqueza actual, o por lo menos de las Eh, economías capitalizadas. Camilo, te pido ¿Sí? por favor que vayas concluyendo para que haya espacio para las preguntas. Ah, bueno, listo, listo, vale. Entonces, por un lado la renta básica universal y por el otro, que es la tesis utópica o la tesis más compleja de percibir, por lo menos desde el campo político, es la superación del trabajo. Sociedades con el mínimo trabajo posible. No sociedades, digamos, regresionistas donde todos tengamos que volver a la caverna y no, yo qué sé, botar los celulares, a erradicar el Internet o cosas por el estilo, sino todo lo contrario, sociedades profundamente tecnificadas donde estos medios de producción sean los encargados de realizar las labores, por así decirlo, básicas y que el excedente de riqueza que generan sea distribuido en la sociedad. Como digo, es una visión utópica, una visión políticamente inconcebible incluso, por lo menos para países que no tienen grados de industria desarrollados, siquiera tienen industria, ¿sí? Pero digamos la idea básica o la idea fundamental es esa y parte de la teorización que les venía presentando. Por último, eh, bueno, esto lo voy a saltar, es más o menos lo que les venía diciendo. Por último, existe dentro del aceleracionismo una beta, o por así decirlo, un ala feminista que resulta de sumo interés para las personas que están interesadas no solo en el aceleracionismo, sino en el feminismo, porque plantea tesis interesantes y no se aleja del aceleracionismo, sino que toma sus tesis como la tecnología en modo de emancipación del trabajo y del humano en últimas, y las vincula con tesis también fundamentales del feminismo, como sería la superación de los géneros, por lo menos en alguna de las olas del feminismo. No alcanzo a resumirles, pero voy a tratar de leerle la cita rápidamente y con esto termino. Este es un manifiesto que se llama Manifiesto Xenofeminista, perdón, y está escrito por un colectivo que se llama Laboria Cubonics. Si ustedes ponen xenofeminismo en internet, les va a aparecer la página de ellos o de este colectivo feminista. Ahí se va a encontrar el manifiesto y se van a encontrar algunos textos publicados y también algunas, digamos, nociones actuales, porque la página se sigue actualizando, de en qué va el xenofeminismo. La primera afirmación del manifiesto es esta: el nuestro es un mundo en vértigo, es un mundo que hierve de meditaciones tecnológicas, que hierve, perdón, y entrelaza nuestra vida diaria con la abstracción, la virtualidad y la complejidad. El xenofeminismo construye un feminismo adaptado a estas realidades, un feminismo de astucia, amplitud y visión sin precedentes, un futuro en el que la realización de la justicia de género y de la emancipación feminista contribuye a una política universalista ensamblada a partir de las necesidades de cada ser humano, trascendiendo la raza, la habilidad, la situación económica y la posición geográfica. No más represiones sin futuro en la máquina interactiva del capital, no más sumisión al trabajo penoso, sea productivo o reproductivo, no más reificación de lo dado enmascarado de crítica. Nuestro futuro requiere de una despetrificación. El xenofeminismo no es una oferta de revolución, sino una apuesta en el largo juego de la historia que exige imaginación, destreza y persistencia. Como se ve, es un texto provocativo, por eso es un manifiesto,
pero plantea tesis que toman de tanto el aceleracionismo como el feminismo, y conjuga estas dos visiones, por un lado la tecnológica como modo de emancipación y por otra el feminismo como emancipación de las categorías naturales o de nuestras imposiciones culturales y sociales, para propugnar por un avance hacia el postcapitalismo. Entonces, en resumen de la ponencia, esta visión aceleracionista es postmarxista en cuanto no recoge lo histórico acontecido en el siglo XX del marxismo, sino que supera ese marxismo en la medida en que se convierte en un postcapitalismo. En últimas, toda intención de superar el capital bajo la palabra postcapitalismo no reniega de Marx o no desdice a Marx, porque el principal autor o, o la tesis o el principal, digamos, la persona o el primero que planteó la tesis de superar el capitalismo fue Marx, por así decirlo. Entonces, esta perspectiva es postmarxista en cuanto precisamente se convierte en un postcapitalismo. Ese sería el resumen de la ponencia. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Camilo. Se abre la ronda de preguntas. Pueden escribirlas en el chat o levantar la mano para darles el permiso. Aunque bueno, yo sí quisiera tomarme la primera pregunta. Y bueno, yo sí quisiera preguntar porque vos decís como que el aceleracionismo se puede concebir como una filosofía postmarxista y mencionas que incluso hay autores como Negri o Berardi, pero la verdad es que Negri y Berardi son críticos férreos del aceleracionismo, pues o que ellos consideran que no está en ese aspecto tecnológico del capital, una forma de salir del capitalismo. Entonces no me queda como claro de qué manera, pues qué vínculo hay con Marx, además de que Marx ya decía que, que es propio el capital, eso de estar continuamente disolviendo lo sólido en el aire o de estar destituyendo todo cuanta forma de vida o de mundo haya con tal de tener un beneficio. Es decir, no veo ahí muy bien la relación e incluso en autores aceleracionistas o que están en estas filosofías nuevas como el realismo especulativo o el inhumanismo racionalista, o incluso mismo xenofeminismo, cuando a veces retoman a Marx, lo hacen incluso haciendo como un montón de cambios como para cambiar la postura, los postulados y pues, humanistas de Marx y pasarlos a una clave poshumanista o incluso transhumanista, por lo que incluso da a entender un autor de estos como Rey Brasier en su texto sobre el prometeísmo. Entonces, precisamente, al menos en lo personal, yo no veo que haya mucha relación entre Marx y el aceleracionismo, precisamente porque la filosofía de Marx llega a ser muchas veces una filosofía humanista y precisamente esta poca relación y apenas las descripciones que da Marx acerca de el desarrollo de los medios de producción en el capital es incluso hasta también argumento para esos aceleracionistas de derecha, ¿no? Para que ellos puedan fácilmente naturalizar toda la dinámica del capital y justificar cuánta eugenesia pretenden, como lo hacen varios grupos paramilitares en Estados Unidos que de hecho toman a Nigland como referencia teórica. Entonces, no sé, la verdad no me queda muy claro esta relación con Marx, precisamente porque incluso tanto el aceleracionismo como otras posturas relacionadas son poshumanistas, tratan de hecho de renunciar a toda descripción del humanismo en los proyectos políticos inclusive, y no sé, o sea, no sé si eso se puede considerar una postura marxista o posmarxista o mínimamente relacionado, pues, o sea, no me queda muy claro. Precisamente por eso de que vos mencionabas muy bien de que se buscaba la apropiación de los medios para que poder garantizar, satisfacer las necesidades. Pero esta gente, más que preocuparse por eso, que sí, al menos en el manifiesto aceleracionista, Zizek y Williams se preocupan por esto, y al menos más gente dentro del aceleracionismo que no es de derechas, no prioriza en eso, en la cuestión de al menos no entienden la liberación del margen en ese sentido, sino en un sentido como de dar paso a una época poshumanista en el cual
se pueda buscar otras formas de organización o incluso de comprensión o de definición de la humanidad, pero alejados del humanismo precisamente. Entonces, no sé, no veo mucho esa relación que vos tratas de plantear. A Sí, dudas penas, si algo es Nielsen y Williams. Eso que es Nielsen y Williams no son del todo postmarxistas al menos a mi juicio propio, si toman en últimas claro. esta cuestión de una justicia material y concreta, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta, José. Se nota que has investigado sobre el tema del aceleracionismo y también por otras cuestiones actuales, como sería el realismo especulativo, ¿no? Que también resultan interesantes y que resultan, eh, digamos, fundamentales para entender qué está haciendo, por así decirlo, la filosofía mainstream, si cabe la palabra, o la filosofía actual, por lo menos europea, o en un plano, digamos, académico, más allá de nuestro ámbito colombiano, ¿no? Entonces, te respondería que claro, estos autores eh, son ambivalentes con Marx. Primero, rescatan simplemente el fragmento de las máquinas, que es lo que les resulta más beneficioso para su filosofía. Pero cuando toman de Marx esta parte, las perspectivas o las interpretaciones de ese pasaje se abren y se diversifican. En el caso de Negri y de Berardi, eh, hay un artículo interesante donde se critica el aceleracionismo la tesis que se defiende es que es un tecnopopulismo utilizado por el perdón, tengo la lengua un poco tiesa, post-obrerismo italiano, que es un movimiento político donde precisamente está Negri, donde está Berardi, y que obedece a intereses particulares en el ámbito italiano, pero que se ha extendido o que ha utilizado esta filosofía aceleracionista como motor o como medio teórico para sustentar sus programáticas políticas. Entonces, la crítica es fuerte porque precisamente pretender que la tecnología nos va a llevar a, yo que sé, a una matrix, ponerlo así, resulta iluso para sociedades que, como dije, no tienen ningún desarrollo tecnológico. Si nosotros pensamos la sociedad colombiana, no podríamos decir es una sociedad completamente industrializada, está lejos de eso. ¿Cómo vamos a llegar a un nivel donde la gente no tenga que trabajar porque las máquinas las van a reemplazar? Como se ve, esto es un juego de futurología, pero lo importante, o lo que yo rescato, y en lo que cabe Marx, digamos, es en este pensamiento de los medios de producción. Parece que en Marx sí está la idea de, o por lo menos históricamente se ha visto así, la idea de tomar los medios de producción como modo de superar el capitalismo, de llegar a la dictadura del proletariado. Claro, esa idea no se ha implementado, por lo menos en el siglo XX, se implementó en la Unión Soviética de una manera más que capitalista, ¿sí? Esclavizante, incluso indignante, alienante para la sociedad que la vivió, ¿no? Entonces, esta vertiente humanista, si se toma solo la parte técnica o la parte que le interesa más en cuanto a los medios de producción, sí se desprende de lo que en última sería el objetivo de Marx, que es la dignidad humana, por ponerlo en estas palabras, o la no alienación del humano por el humano. Pero depende también desde dónde se parta, porque si se parte de Land, es claro que a Land no le interesa, que Land es poshumanista, o sea, que digamos lo que le interesa es una singularidad tecnológica, en terminología de filosofía de la técnica, una singularidad, o sea, un momento en que la tecnología alcance su propia autonomía y donde el humano, de manera que o no inmiscuido en ese proceso. Eso es lo que buscan, es sobre todo Land y algunos intérpretes de derecha, ¿no? Y por el lado de la izquierda está otro sueño utópico también, que es la emancipación completa del trabajo, que por lo menos es lo que defiende Williams y Schirner, y de alguna manera Berardi. Berardi en este texto del compendio que hace a Venecian y Reis, que se llama Aceleracionismo, estrategias para un avance al postcapitalismo,
tiene un pequeño ensayo que se llama Reflexiones sobre el manifiesto aceleracionista. Y él, digamos, critica, no recuerdo en ese momento exactamente las críticas, pido excusas por no presentarlas, pero en últimas él concluye apoyando al aceleracionismo en cuanto emancipa el trabajo y por lo menos establece una sociedad colaborativa, que es una de las tesis, como digo, fundamentales, por lo menos desde Schirner y Williams o el aceleracionismo de izquierdas. Entonces estos autores son ambivalentes, toman a Marx para implementar sus programas políticos, pero filosóficamente se dan cuenta que están cayendo en un proteísmo, en un poshumanismo, y lo mismo se retractan. Caso distinto es el xenofeminismo, que sí se declara explícitamente poshumanista. Es decir, la tecnología puede llevarnos a superar, claro, el poshumanismo en sentido categorial de naturaleza, es decir, poshumanismo en cuanto allá no nos identificamos como seres humanos, hombres y mujeres, sino un compendio de gamas y variedades y matices en esa división supuestamente impuesta naturalmente. Entonces el xenofeminismo en ese sentido sí es radical, pero por lo que tiene un proyecto detrás que no simplemente obedece al pensamiento de Marx. Como se sabe, el marxismo y el feminismo tienen también esta relación ambivalente, donde se supone que sí sirve en algunos contextos, pero en otros no. Pero bueno, ese tema no lo puedo entrar a tocar en este momento. Pero sí me parece curioso y sí me parece que José dan el punto en cuanto a que estos autores por lo menos no se identifican plenamente con Marx. Pero yo diría, por lo tanto, son postmarxistas, porque han leído, han por lo menos estado influenciados por las ideas de Marx, interpretados de una manera no humanista o humanista, pero en últimas influenciados por Marx. Por eso digo postmarxistas, o por eso lo defendería todavía que son autores postmarxistas. En últimas, el aceleracionismo es una tendencia actual, quizás esté ahorita un poco quieta. Estamos hablando del 2019, por lo menos el texto de A Venecia ni Rey se tradujo en el 2019, se publicó en 2019, pero está en movimiento, digamos, está todavía en auge y por lo menos la preocupación por la tecnología es una preocupación latente. Si bien no tiene que enmarcarse o tiene que encaminarse por la visión del aceleracionismo, sí está el aceleracionismo como parte de la interpretación que se da de a qué estamos llegando con la tecnología y a qué avance o a qué podríamos llegar en el futuro, que me parece una preocupación válida y que me parece que una preocupación que la filosofía en general de alguna manera está trabajando, por lo menos Sí. en la universidad, yo creo que en la Universidad de Antioquia también hay obviamente cursos de Ujú. filosofía de la técnica, de la tecnología, de Sí, lenguajes sí, digitales, y entonces ese sería el marco general, ¿no? sí. Pero muchas gracias, José, por tu pregunta. No, no, gracias a ti por responder por la ponencia. Aquí dejan otra pregunta, pero para no quitarle tiempo al próximo ponente, sería bueno entonces empezar en la próxima ponencia. Igualmente, si algo, Ah, bueno, yo le luego respondo por el contactan a chat. Voy a tratar. Carlos. Ah, bueno, eso está bien. Listo, vale. Entonces, la próxima ponencia, a ver si ya llegó el otro ponente. Pues, Sí, aquí eh, está. lo que pasa El- es que yo tuve problemas de internet y no tengo nuevamente la función de conflicto, entonces para ver si tú lo puedes ascender como panelista. Listo, ya le Para... mandé la cosa para de la panelista. Listo, la próxima ponencia es de Brian Steven Arrieta Aldana de la Universidad Industrial de Santander. Y su ponencia se titula El genocidio en Ruanda entre Hutus y Tutsis desde la mirada filosófica de Franz Fanon. Eh, bueno, Brian, puedes Hola, empezar. no sé si me escuchan bien. Sí, sí, ¿se escucha bien? Ok, yo con antelación envié un texto, no sé si lo compartan ustedes o lo comparto o no sé. Puedes compartirlo, si quieres compartirlo, lo puedes hacer. Vale, pero lo comparto yo. Un momento, Ujú. por favor.
¿Ya lo pueden ver? Voy a ampliarlo un poquito. Sí, Brian. Ok, entonces, voy enciendo la cámara. Ujú, por acá. Entonces, mi ponencia se titula El genocidio en Ruanda entre Hutus y Tutsis desde la mirada filosófica de Frantz Fanon. Eh, Voy a leer este texto. Espero que tras él surjan preguntas o discusiones acerca del tema. Me siento muy agradecido de que pues, me dejen presentar un poco de mi trabajo en este sentido de colonial, que ya viene siendo larguito. Entonces, comenzaré a leer. El concepto de racismo en Frantz Fanon puede ser resumido a una dualidad de poder ejercido por un pueblo determinado sobre otro. En Fanon, el racismo es una práctica de dominio que se vale una diferencia marcada entre el grupo humano que valoriza o desprecia la vida con base en zonas políticas. Esta delgada línea que separa las vidas valiosas de las que no es atravesada por la imagen visional ontológica, donde se ubican dos zonas valorativas. Las vidas que se mantienen sobre la línea del humano, es decir, sobre la zona del ser, mantienen privilegios por encima de aquellas que se mantienen en la zona del no ser. Los seres que se mantienen en esta zona son completamente subyugados y carecen de los privilegios más básicos. Por ende, la muerte de un sujeto perteneciente a la primera zona tiene mucho más impacto que aquel que se encuentra en la árida zona del no ser. Esto también es evidente a la hora de cuidar esas vidas y suministrar lo necesario para sobrevivir. Es muy distinto el trato de unos con respecto a otros. Ahora bien, el caso ruandés permite dilucidar lo expuesto por Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas, 42 años después de su publicación, a través del genocidio en Ruanda que acabó con la vida de cerca de 1 millón de personas. Dicho acto de inhumanidad es el resultado de años de colonialismo y el odio acérrimo que existía entre los dos más grandes grupos poblacionales del país, los Hutus y los Tutsis, mantuvieron una enorme rivalidad que tras la muerte del presidente Juvenal perdón, ay, perdón, Habyarimana de la etnia Tutsi, supuestamente un atentado provocado por los Tutsis, trascendió en una matanza de proporciones históricas. Lo que ocurrió en Ruanda fue un exterminio de los Hutus sobre los Tutsis en busca de limpiar su país de las llamadas plagas. Los Hutus mantuvieron a los Tutsis en la zona del no ser desde que llegaron al poder producto de las votaciones, lo que significó un sometimiento del pueblo Tutsi hasta el punto de perder su humanidad, pues los medios supremacistas difundieron el odio y despojaron de valor a las víctimas que dejaban los escuadrones de la muerte Hutu. Por consiguiente, es la zona del no ser la que funge como la gran causante del genocidio, pues la exclusión, diferenciación y jerarquización que se desprende de estas permitieron a los Hutus llevar a cabo y justificar sus terribles acciones. Con esto en mente, el presente texto se escribe con el objetivo de realizar un análisis filosófico del genocidio en Ruanda de 1993 en torno al pensamiento del filósofo martiniqués Frantz Fanon, plasmados en su obra Piel Negra, Máscaras Blancas. Ahora bien, en busca de un correcto desarrollo del objetivo, el escrito se dividirá en 3 capítulos. El primero busca exponer el pensamiento de Fanon, el segundo enunciar los eventos históricos ocurridos en Ruanda, y en tercera medida exponer la relación que existe entre el pensamiento de Fanon y los hechos ocurridos en este país africano. Entonces, el primer capítulo. Las zonas políticas del pensamiento de Frantz Fanon. Si se pretende hacer una lectura acerca del racismo y la filosofía colonial de una manera satisfactoria, no se puede dejar de lado las teorías formuladas por el pensador martiniqués Frantz Fanon y su magna obra Piel Negra, Máscaras Blancas, pues en ella el pensador formula una teoría filosófico-política y psicoanalítica de los procesos de dominación llevados a cabo durante el colonialismo en África. Fanon postula la existencia de un dualismo político, a saber lo que denominó como blancos y negros. A simple vista es notorio que se refiere a una estética epidérmica a los sujetos al dividirlos por el color de su piel. Sin embargo, parece admitir que lejos de ser dos categorías marcadas por el color de piel, son categorías recubiertas por la idea de un dominador y un dominado. De hecho, en Los Condenados de la Tierra de 1961 se habla más de una relación colonizador-colonizado, por lo que es posible aseverar que no es un asunto estrictamente entre negros y blancos. Perdón. Lo que también da lugar a comprender que las categorías de blanco y negro son simples construcciones sociales. Nadie es completamente negro o blanco, existe una enorme gama de colores o etnias diferentes. La dualidad presentada por Fanon entre lo blanco y lo negro no es más que una categoría con la cual pretende hablar de un determinado grupo humano que tiene poder sobre otro. Con esto en mente, el racismo no es propiamente un asunto de razas,
sino un tema de poder. La raza, acompañada con la concepción de color, ha funcionado como una tecnología de poder creada por el colonialismo en búsqueda de ejercer un control sobre las nuevas autoridades encontradas en el continente africano y americano. Esta es una cita de Aníbal Quijano. La idea de raza es con toda seguridad el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años, producida con el mero comienzo de la formación de América y del capitalismo. Durante el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes fue parte de la dominación colonial de Europa, Quijano en 1996. Dicho racismo del color como método de dominación dictaba y jerarquizaba a un grupo de personas con respecto a otro. La raza le permitió a los colonos contar con una especie de superioridad con respecto a los colonizados africanos. Fanon, en la introducción de Piel Negra, Máscaras Blancas, menciona: hay una zona de no ser, una región extraordinariamente estéril y árida, una cuesta esencialmente calva, a cuyo término no puede nacer un auténtico surgimiento. Fanon, página 8. Esta cita es crucial, pues en ella Fanon nombra directamente la zona del no ser, y aunque todo el libro está estructurado mediante una división marcada entre blancos y negros, es en esta cita donde se puede evidenciar que el pensamiento plasmado en el libro se encuentra diferenciado entre una zona u otra. Fanon continúa al afirmar: no buscamos otra cosa nada menos que liberar al hombre de color de sí mismo. Caminaremos muy lentamente porque hay dos campos, el blanco y el negro. Por ende, el escrito permanece entre dos categorías, blanco, negro, ser o no ser, colono o colonizado. Al fin y al cabo, siempre significará lo mismo, una estructura de poder de un sector de la población en contraposición con otro. Esto es una cita de Fanon. Yo comienzo a sufrir el no ser un blanco en la medida en que el hombre blanco me impone una discriminación. Hace de mí un colonizado, me usurpa todo valor, toda originalidad. Me dice que parásito del mundo, que tengo que ponerme lo más rápidamente posible al paso del mundo blanco, que soy una bestia bruta, que mi pueblo y yo somos como un estercolero ambulante, horriblemente promisor de caña blanda y algodón cedeño. Fanon 2009. Ahora bien, la raza se convierte en el eje central de diferenciación que recorre todo el pensamiento del filósofo martiniqués. Esta es la hoja de ruta a la hora de asignar las vidas humanas entre alguna de las dos dualidades expuestas en el párrafo anterior. En otras palabras, la raza es un medio de jerarquización de la vida llevada a cabo por las tecnologías de poder colonialistas, donde se diferencian dos tipos de zonas de estancia del ser humano: la zona del ser y del no ser, las cuales dictan y diferencian lo humano de lo inhumano, si es humano o parásito. Para Fanon, esta es una cita de Grossfogel, para Fanon el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad, donde la línea de los humanos que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el sistema imperialista, occidental céntrico, cristianocéntrico, capitalista, patriarcal, moderno, colonial. Por consiguiente, las zonas de ser y no ser se dirigen, por consiguiente, las zonas de ser y no ser se dirigen al análisis de las estructuras de poder político que realiza una ontoclasificación de los individuos que les impide normativamente pasar de una zona a otra con facilidad. Ahora bien, es mediante ficciones, lo que Fanon denomina como la mirada blanca, no son más que relatos que fijan al ser humano a un determinado estereotipo hasta el punto de despojarlo de su humanidad. Es así como se desciende a un individuo o grupo social a la zona del no ser. Entonces ahí termina el primer capítulo y comienza el segundo, que es ya el contexto de lo que pasó en Ruanda. El genocidio en Ruanda de 1994. En la geopolítica actual, África ha representado siempre como un continente exuberante de cultura y riquezas históricas. No obstante, la colonización dejó atrás de sí una enorme cantidad de problemas políticos y estructurales a los nuevos países nacientes. Los colonos europeos solo dejaron atrás problemas insolubles que trascendieron en guerras por el territorio o infraestructuras pésimas que evitaron el avance económico de los países africanos. ¿Cómo olvidar las mutilaciones a manos del rey Leopoldo II, con más cerca del tiempo de los crímenes de guerra tras el intento de independencia de Argelia a manos de los franceses? Este orden de idea, los países europeos no buscaban el desarrollo de sus colonias. Estas eran vistas como minas de extracción de materiales, por lo que nunca importó el desarrollo civil o social de las comunidades allí presentes. Es el caso de Ruanda, un pequeño país del África subsahariana dominado en cierto momento por Alemania y en segundo término por Bélgica. Estos últimos dejaron atrás un enorme odio en la población autóctona del lugar, hasta el punto de crear un racismo generalizado entre los mismos ruandeses. Los belgas se encargaron de censar y separar a las poblaciones autóctonas hasta el punto de ofrecer privilegios a los tutsis por encima de los hutus. Una de las reformas que acometieron en 1993 fue la de censar y clasificar a todos los ruandeses como tutsi, hutu, tua, Berrocal 2008. Esas clasificaciones funcionaron como herramientas de segregación que ampliaron más la brecha social.
Otra cita. La administración colonial se asignaba según su aspecto físico. Les medían la altura, la longitud de su nariz y la forma de sus ojos. Los tutsis eran altos, los hutus bajos y fornidos. Berrocal 2018. Lo anterior es fundamental, pues la capacidad de diferenciar un sector social de otro es necesario para la existencia del racismo, puesto que ésta necesita de rasgos físicos o costumbres que permitan una inmediata diferenciación. Sin ella es fácil que la línea que divide un grupo de otro sea borrada con facilidad a través del tiempo. Por lo tanto, siempre existirá una diferenciación religiosa, étnica, de color, etc. Empero, los privilegios con los que contaban los Tutsi desaparecieron con la independencia de Ruanda en 1962 y con la ida de los belgas, quienes en su momento apoyaron a los Tutsis en busca de beneficios, apoyaron a la gran mayoría Hutu del país, quien debido a su mayor número terminó por ganar las elecciones. Con esto se establece un gobierno Hutu y un nuevo capítulo en esta trágica historia. Otra cita. Este espaldarazo dio más confianza y fuerza a los Hutus, que no tuvieron problema en llegar al poder en 1961 mediante elecciones al ser mayoría. Un año después se consumó la independencia del país, liderada por ellos mismos, manteniéndose en el poder en detrimento de los Tutsis, que fueron perdiendo los privilegios adquiridos en las décadas pasadas. La balanza entonces se inclinó a favor de los Hutus, quienes deseaban fuertemente vengarse de los abusos cometidos por los Tutsis en su momento de gloria. El enorme odio entre unos y otros estalló el 6 de abril de 1994 con el atentado del avión presidencial del presidente Hutu Juvenal Habyarimana, lo que desató un genocidio de proporciones gigantescas que acabó con la vida de cerca de 800.000 Tutsis amados de los Hutus. Otra cita. Las milicias Hutus extremistas próximas al presidente asesinado no perdonaron la vida ni a los recién nacidos ni a las mujeres embarazadas. La local 2018. La radio ruandesa de las Mil Colinas se encargó de fomentar el odio entre la población al transmitir mensajes que apoyaban la masacre de las víctimas. Este medio de comunicación se encargó de exponer las diferencias y liberar a los Hutus de toda culpa. Al hacer uso de medios de inhumanidad permitieron justificar los terribles actos. El locutor Hutu de la radio en directo afirmaba que, y cito, cuando la gente me pregunta por qué odio a los Tutsis, respondo, lean nuestra historia. Los Tutsis colaboraron con los colonizados belgas, nos arrebataron las tierras a los Hutus, nos fustigaron, y ahora los rebeldes Tutsis han regresado, son cucarachas, son asesinos. Ruanda es la tierra de los Hutus, nosotros somos la mayoría. Existe una minoría de traidores e invasores, pero erradicaremos esa plaga, aniquilaremos a los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés. Esta es la RTML, Radio del Poder Hutu. Están alerta, vigilen a sus vecinos. Rodríguez 2017. La animalización permite despojar de valor a la vida humana. Esta fue la más importante herramienta de la colonización a la hora de abusar y de esclavizar a millones de indígenas. De mismo modo fue usado por los nazis a la hora de exterminar a millones de judíos en los campos de concentración. Al igual que los judíos, los tutsis eran vistos como cucarachas, invasores que venían a destruir el patrimonio nacional, una plaga que debía ser erradicada. El caso ruandés es racista en términos fanonianos, pues existe un mecanismo de poder de un pueblo sobre otro, hasta el punto de afectar ontológicamente a las víctimas. Los Akasu, grupo supremacista Hutu, apoyado por el presidente del atentado, difundió sus ideas de odio y segregación. Cita, sus teorías sostienen que los Tutsis pertenecen a una raza diferente y extraña, milóticos, que llegaron a Ruanda, conquistaron a los Hutus, los explotaron y esclavizaron y corrompieron por dentro. Por consiguiente, queda en evidencia el racismo sistemático dejado por la colonización y que permitió la creación de zonas políticas valorativas ontológicas que desembocaron en uno de los genocidios más grandes del siglo XXI. Y esta ya es el último capítulo que pretende juntar ambas, tanto el primero como el segundo. El genocidio en Ruanda y su estrecha relación con el pensamiento de Frantz Fanon. Las ideas plasmadas en piel negra, máscaras blancas por Frantz Fanon se pusieron una clara problemática social y política producto del colonialismo, que dejó atrás gobiernos nuevos e inestables. No es de extrañarse entonces que hoy en día este continente sea sinónimo de peligrosidad, hambruna y guerra. El negro fue un instrumento mediático ensamblado por los colonos para hacer uso mercantil de las vías africanas y para categorizar de forma zonal los individuos, con la finalidad de subyugarlos a su dependencia. Como afirma Fanon, no buscamos otra cosa nada menos que al hombre acorde de sí mismo. Así pues que el negro fue inventado y fijado bajo un determinado lugar por la mirada del blanco. El objetivo es entonces liberarlo de esa subjetividad externa. En ese orden de ideas, el racismo perpetrado entre Hutus y Tutsi fue fabricado y amplificado por los colonos belgas. Estos diseñaron una exclusión y un odio que trascendió en el genocidio de 1993, donde los africanos negros no fueron más que marionetas puestas a luchar por intereses del blanco.
El gobierno Hutu mantuvo la línea divisoria entre un pueblo y otro y promovieron paulatinamente el descenso de la comunidad Tutsi a la árida y desolada zona del Noser, mientras los primeros pasaron a contar con beneficios marcados por su posición privilegiada. Los Tutsis pasaron a tener una posición de poder nula con respecto al gobierno de sus vías. Como se menciona en el primer capítulo, el racismo vivido entre estas dos comunidades demuestra un asunto de poder, una dualidad entre un dominante y un dominado. En primera medida, de los Tutsis sobre los Hutus, y en segundo término, de manera viceversa. Esto lleva a pensar que tanto Hutus como Tutsis de mayoría negra luchaban entre sí no por odio hacia un determinado color de piel, sino por el poder, una lucha entre amo y vasallo que los Tutsis no pudieron ganar debido a los números poblacionales. El racismo fanoniano consiste en someter a un grupo humano y subestimar al otro hasta el punto de poner en entredicho su forma humana. Esto es denunciado por Fanon. La visión del hombre negro es visto por todos como una bestia apestosa y peligrosa. La ontología del negro pasa a depender de las imágenes externas que lo representan. Perdón, me equivoqué ahí. Es el caso del genocidio ruandés, pues los Hutus usaban los medios de comunicación para excluir a las víctimas y despojar su muerte de todo valor moral. En la zona del ser esto es posible, puesto que las vías que se mantienen allí no tienen el mismo valor que las que permanecen en la zona del ser. No es lo mismo matar a una cucaracha que a un ser humano. En esto se resume una zona política a la otra, en el valor que reciben unas vidas en comparación con otras. La cita. En la zona del ser opera una sujeción mediada por medidas biopolíticas y la gestión estatal, lo cual contrasta con una zona del no ser, en el que la sujeción es producto de la administración de la muerte y la osificación de la crueldad sobre los cuerpos opera sin límites legales por parte de aparatos mafiosos paraestatales. Permanecer en la zona del no ser no significa estar exento de los mecanismos de poder estatal. Lo diferente radica en las tecnologías de poder usadas por el gobierno, lo que para unos es un control político mediado por leyes de derechos humanos, para otros es un exterminio en búsqueda de erradicar y controlar las masas. Ese es el motivo por el cual no solo el aparato estatal de Ruanda, sino gran parte de la comunidad civil se unieron en pro de limpiar a su país de lo que para ellos era una plaga. Para los Hutus, sus vecinos no eran más que un peligro, por lo que debían ser asesinados por el bien de la comunidad, y en la asistencia de la zona del no ser, en la que ya estaban sometidas desde hace tiempo, lo que permitió a los Akasu crear escuadrones de exterminio y llevar su muerte a cabo de la mejor manera. Es aquí donde el papel de la diferenciación cobra un lugar, puesto que después de todas las zonas fanonianas no dejan de ser abstractas. Por lo tanto, los censos creados por los belgas en su momento sirvieron como la hoja de ruta en diferenciar aquellas vidas que debían morir de las que no. Es la asistencia de este censo lo que produce las zonas políticas. Los belgas colaboraron en la construcción de una muralla de diferenciación ontológica. Los ruandeses pasaron de ser africanos negros, Hutus o Tutsis. Esta diferencia es el eje central que motivó la creación de las barreras entre las zonas políticas. Y pues me gustaría leer las conclusiones y dar por terminada mi lectura. Conclusiones. El exterminio en Ruanda permite dilucidar las tecnologías de poder usadas por los mecanismos de control estatal. La práctica deshumanizante promueve el descenso del sujeto a una zona de inhumanidad, donde es más factible despojarlo del poder sobre su vida. En la dualidad de Fanon, siempre debe existir un ser que domine y que se mantenga sobre otro. Por ende, siempre existirá aquel grupo humano que diseñe y dirija la vida de los vasallos. Las zonas políticas de Fanon admiten entrever que existen vidas humanas que son valoradas por encima de otras, no solo desde el interior de Ruanda, donde las matanzas duraron 2 meses bajo la mirada inerte de la ONU y de los países llamados primermundistas, hasta el inicio de la Operación Turquesa, orquestada por la ONU, que detuvo las masacres. Cita. Cuando comenzó la Operación Turquesa ya habría transcurrido más de 2 meses de genocidio, y a pesar de que quedaban pocos tutsis, los militares franceses pudieron salvar a más de 8.000 ciudadanos de esta etnia. Es evidente la poca importancia que este tema tuvo a nivel internacional si lo comparamos con otros casos ocurridos en territorio europeo, como la intervención de la OTAN en el conflicto de Serbia, con la excusa de salvaguardar las vidas del pueblo de Kosovo a manos de los serbios. Como este y muchos otros casos, y la conclusión es la misma. A nivel internacional existen vías mucho más importantes que otras y zonas geográficas más visibles que otras. Y es el contraste que se visibiliza en Ruanda. Para los Hutus, asesinar sistemáticamente al pueblo Tutsi no era más que hacer una limpieza en el hogar. Las diferencias marcadas por los belgas fue el punto de inflexión de un odio de años. Aún hoy en día se ha descubierto cierta complicidad de Francia en los sucesos que desencadenaron la masacre, por lo que África no ha podido
a escapar aún al fantasma de la colonialidad. Esta sigue afectando las relaciones políticas y sociales dentro de los territorios africanos. Hoy, 28 años después del lamentable suceso, Paul Kagame, el actual presidente de Ruanda y Tutsi, no solo ha mejorado la economía de su país, sino también ha incentivado la unificación y restitución de la comunidad. Se espera que en un futuro las barreras que separan a los Hutus de los Tutsis sea un tema del pasado. En cuanto a las zonas de Fanon, parece inherente al ser humano que existan relaciones duales de poder. Sin embargo, se debe buscar siempre una igual valorativa en las vidas de las víctimas. Y por último, ojalá algún día África se libre del fantasma colonial que evita su correcto prosperar. Y ya con eso doy por terminada la lectura de mi ponencia. A ver, espere cómo compartir. Listo, muchas gracias, Brian. Bueno, empezamos pues con las preguntas y aquí veo que acabaron de enviar una por parte de Laura Gamboa que pregunta, ¿podría decirse entonces que el ejercicio de sometimiento, en este caso el ejercicio del racismo, es un ejercicio puro de poder? Mm, eh, buena pregunta. Sí requiere, es poder, sí, en Fanon el racismo se resume en poder. Sin embargo, no deja de estar ahí el tema de la diferenciación y el tema de que debe existir siempre algo que dicte la diferencia entre un grupo y otro, porque si lo dejamos solo en tema de poder puro, el poder puro en sí siempre en Fanon va a necesitar de algo que diferencia a un grupo humano de otro, ya sea hombre o mujer, negro, blanco, cristiano, musulmán, eh, estadounidense, mexicano. Siempre debe existir esa diferenciación para que el poder sea aplicado, ¿no? Porque si no, pues se perdería, entonces no sería como poder puro, porque en sí el poder necesita de la diferenciación para funcionar y crear esas zonas políticas y poner a cada persona donde le toca, a- de acuerdo con esa diferenciación. Listo. Bueno, continuamos con más preguntas para quienes quieran participar. Pueden dejarlo en el chat o alzan la mano y le damos el permiso para hablar al asistente que lo desee. Hola Brian, ¿me escuchas? Hola. Sí, Bueno, Brian, en primer lugar, pues felicitarte por tu reflexión. Creo que es muy oportuna pues, para estos momentos tan álgidos que estamos viviendo en la actualidad. Pero ya que tú respondiste que el poder, digamos que no es el único, no es la única condición de posibilidad para contemplarse en el racismo, sino ujú, las categorías diferenciales, supongo que tú lo decías, era para tipificar un grupo frente al otro, ¿sí? ujú, ujú, sí. Entonces, de todas formas se sigue sosteniendo la cuestión de la diferencia. Algunos dirían que no se deberían tomar los grupos humanos por cuestiones diferenciales, sino asumirlos como un todo. Pero te pregunto, ¿por qué crees que es necesario asumir a los grupos humanos, especialmente a los políticos, desde sus diferencias? ¿Cuál es la importancia de ver la diferencia de estos? Sí, pues creo que esto va de la mano de la identidad y es que eh, sus pensadores, eh, no este sino otro, que eh, es un filósofo africano que se llama Bembe, creo que él habla de la necesidad que existe entre identificación personal, ¿no? De crearme una identidad propia. Y para ello es necesario el ser humano que llega a este mundo se encuentra de frente con otro que no es el mismo. Él habla de cuando los europeos llegaron a África, ¿no? Cuando los europeos llegaron a África, y ellos blancos, ¿sí? Se encontraron de frente con una realidad exótica y nueva que fue esto, para ellos fue
como encontrar a alguien que no era como él, ¿sí? Encontrar a alguien que era completamente diferente, con un color de piel diferente, con unas costumbres diferentes. Y esto es lo que llevó al europeo a preguntarse sobre su propia identidad y sobre qué era él en el mundo y llevar a preguntarse, bueno, esa persona que encontramos allí, ese hombre de color que vemos, que nunca habíamos visto, es como nosotros o nosotros somos mejores que él y llevar eso lo lleva a hacerse enormes preguntas y a formularse, bueno, está bien, se crean después relatos que dicen, no, nosotros somos más importantes que ellos, y es siempre de acuerdo a la diferenciación, nuestra cultura es más importante, la cultura de ellos es así, o cuando Colón llegó a América y se sorprendió de ver a los indígenas, y una de las primeras diferenciaciones era que no eran cristianos, entonces fue como la pregunta de, uy, los indígenas no son cristianos, entonces tienen alma como nosotros, porque en esa época el no ser cristiano significaba no tener alma y ser humano. Entonces fue como el debate de si ellos son cristianos como nosotros y personas como nosotros. Y pienso que eso se da desde esa época y desde siempre. Pienso que siempre un grupo humano buscando su identidad siempre debe apelar a las diferencias con otra cultura. Y es muy común decir actualmente, no, es que yo soy colombiano porque me diferencio de los venezolanos o de los ecuatorianos o los bolivianos por estas cosas, por la comida, por el territorio, porque esta es mi nacionalidad, porque ellos son así. Ah, bueno, listo, ya la aprendo. Es que no la había podido aprender. Allá. Sí, es entender que siempre los grupos humanos, en busca de crear una identidad propia, ya sea a nivel social, colectivo o a nivel individual, siempre va a apelar a las diferencias con el otro. Y es ahí donde se resquebraja la idea de pensar en un grupo poblacional humano, porque siempre vamos a estar buscando la identidad, o sea, siempre que llegamos vamos a decir, bueno, somos humanos, pero sí, somos hombres o como se identifique. Eso sí, mi color de piel es diferente. Ah, así, entonces siempre buscando la diferencia, entonces por eso sería complicado pensar en una generalización. Entonces, hay que entender que hay grupos humanos diferentes y que se diferencia uno de otro y que es necesaria esa diferenciación para que se creen esas identidades. Y entonces, de que partamos de esa diferenciación, hay que partir que debe haber una igualdad. Entonces, eso es lo que se debe buscar. Lo que se debe buscar entonces es que esos grupos poblacionales sean iguales y no haya tantas diferenciaciones marcadas como se dan en la actualidad, porque hoy actualmente tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha llenado y ha copado los periódicos de este lado del mundo y ha tenido una visibilización terriblemente importante con respecto a otros conflictos armados que se han llevado a cabo y que tienen muchísimos más tiempo y son peores, como es el de Yemen o el de algunos países africanos que están actualmente en guerra. Y es ver como esa diferenciación, porque la diferencia entre cómo se denomina, por ejemplo, refugiados de Ucrania, se les denomina refugiados, pero a los que tratan de pasar el Mediterráneo para llegar a Europa, se los trata como, sí, como, no, sí, no es la misma valoración entre los que llegan de Ucrania a Polonia que los que llegan de África huyendo de la guerra, y es exactamente lo mismo, exactamente la misma guerra, y ahí vemos que no hay una igualdad valorativa entonces entre unas vías con otras. Después vemos a periodistas diciendo que no, que le da, perdón, que para ellos es terrible ver a personas blancas de ojos azules muriendo en las calles, pero poco importa lo que pasa en países como Yemen o poco importa lo que las barbaridades que llegó a cometer Estados Unidos en países como Irak, Afganistán o Pakistán. Eso sí, como que no está, no, a los demás como que no les interesa eso mucho. Y esto en parte también lo tomo de esta filósofa Judith Butler. Ella es una enorme crítica a las actuaciones de Estados Unidos en territorio de Medio Oriente. Ella habla de las vías que merecen ser lloradas y las vías que no. Y ella en parte es como Fanon, ¿no? La filosofía de Butler se parece mucho a la de Fanon en ese sentido, en que ella habla de cuáles vías son más importantes y cuáles vías no, cuáles vías merecen duelo y cuáles vías no merecen duelo. Entonces es eso. No sé si respondí a la pregunta, Laura. Sí, pero ya para finalizar mi intervención me gustaría que, pues con toda esta problemática
de la exclusión. ¿Qué propuesta tú o qué reflexión nos darías para poder mitigar las exclusiones de los grupos humanos? No voy aquí a precisar sobre algunos, simplemente la exclusión de los grupos humanos, teniendo en cuenta aún así las diferencias que deben haber, las diferencias identitarias que deben haber entre los mismos. ¿Cómo hacer para no caer en el sesgo y en la exclusión o la supremacía de un grupo sobre el otro? Buena pregunta. Ok, lo primero es esto, apelar un poco a diría yo que lo primero es apelar un poco a los aparatos de estatales, a los gobiernos, y ver que en ellos, que son los encargados de crear como, de ser los encargados de mantener el orden, de mantener la paz, y todo este tipo de cuestiones, es ver que es inadmisible pensar que un gobierno apoye un grupo humano y subyugue a otro, como pasó en el caso de Ruanda, que en Ruanda, tras la muerte del presidente Hutu, él iba en un avión y fue derribado, supuestamente fue a manos del gobierno, perdón, a manos de radicalistas tutsis, hizo la muerte del presidente, hizo que el gobierno mismo apoyara esas matanzas. Eso es lo que parece completamente inadmisible pensarlo en eso. Y hay que apelar a los organismos de control internacional y a los organismos de control estatal dentro de los países que están en conflicto. Ellos no pueden caer en en el error de apoyar a un grupo humano por encima de otro. Ellos se supone que debe ser una balanza que ponga y les otorgue a cada vida lo que se merece, a cada vida, respetando sus diferencias, las mismas oportunidades y las mismas oportunidades a cada grupo, sin importar sus diferencias. Aquí en Colombia, después de la Constitución Política de 1991, que se reconoció a las comunidades indígenas afro como vulnerables, el gobierno eh, ha, se supone que la Constitución busca que esas comunidades indígenas y esas comunidades afropalenqueras y eso tengan las mismas oportunidades laborales, las mismas oportunidades educacionales y las mismas oportunidades que aquellas personas que no pertenecen a esos territorios. Ahora bien, si pensamos en que se cumple o no se cumple de buena manera lo que dice la Constitución Política del 91 en cuanto a buscar la igualdad, ya sería otra cuestión importante que se tendría que discutir. Pero pienso que esto necesita de crear conciencia global en cuanto a los gobiernos, que después de todo ellos son los que tienen el poder, después de todo ellos son los que manejan los ejércitos, después de todo son los que manejan la economía del mundo, después de todo son los que hacen que este mundo, dirigen este mundo a como ellos piensan y quieren. Es en ellos donde se debe buscar el refugio, no en la comunidad civil, pues después de todo, sí, es en los gobiernos en que son los gobiernos los que deben ponerse la 10, como dicen coloquialmente, y buscar que las comunidades tengan igualdad de condiciones. Ya. Gracias, Brian, por tu respuesta. No estoy de acuerdo con tu No. postura en que debamos simplemente relegar el asunto a los gobiernos y mucho menos a los estatales, ya que ellos también, pues para nadie es un secreto que sufren sus propios sesgos ideológicos. Y entre esos sesgos ideológicos, pues se da la exclusión de grupos humanos. Para la muestra de un botón, pues lo que está sucediendo actualmente con los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en este país. Los mismos sesgos se dan, igual que en los medios de comunicación. Pero sí estoy de acuerdo con que se debe trabajar por un proyecto político en el que se busque pues la igualdad, ¿no? Aunque la igualdad es un concepto para mí muy amplio porque no podemos aspirar a darle la misma igualdad, sino más bien por trabajar por la equidad de condiciones para los grupos humanos. En todo caso, Brian, te felicito nuevamente por tu propuesta. Es muy importante que desde la filosofía nos estemos pensando este tipo de asuntos que a veces parecen que están como un poco lejanos, ¿no? Y nada, te felicito de nuevo por reivindicar a este tipo de filósofos
y que nos motivas a leerlos. Muchas gracias. Vale, gracias. Listo, aquí yo veo que Jorman Araki hizo una pregunta, pero si es posible responderla al menos en unos 4 o 5 minutos para no quitarle tampoco tiempo al próximo ponente. O ya tú le respondes por el chat. O sea, y es como también para ver si le puedes responder en poco. Porque la pregunta dice, ¿se podría decir entonces que en la sociedad occidental el sentido humano de la empatía se ha cerrado hacia el hombre no occidental, dado a esa diferenciación de la identidad que nos mencionas? Así que si lo vas a responder, pues ahí sería bueno que fuese breve para no quitarle mucho tiempo al próximo ponente. Muchas gracias. Pues sí, para nadie es un secreto que de este lado del mundo, o sea, del lado de Estados Unidos, básicamente es Estados Unidos el que actualmente es como la mayor potencia del mundo y la primera potencia económica del planeta. En sí ellos como que dictan, son como que el manda más, o sea, los que controlan toda la ideología que se maneja en este lado. Entonces, obviamente, pues ellos han creado enormes distancias con respecto a países como los árabes o el Medio Oriente o hasta China. Entonces, como han creado ilusiones que hablan de pensar que todos los musulmanes tienen bombas o que eh, son países bárbaros porque el Islam los ha convertido así. Entonces, a Estados Unidos de este lado y Occidente, también con su gran influencia en Europa, en parte sí han creado ideas erróneas de lo que ese lado del mundo nos trae y de lo peligroso que es ir hacia esos países y lo peligroso que esas poblaciones representan para Occidente después del 11 después del ataque de las Torres Gemelas, que fue como que se intensificó muchísimo más el odio hacia ese lado del mundo. Entonces, sí hay como esa exclusión de la parte estadounidense con respecto a esos países, sobre todo después del ataque a las Torres Gemelas y todo el odio que se ha generado en torno a eso. No sé si respondo a la pregunta. Listo, muchas gracias, Brian. Vale. Bueno, estamos justo a tiempo para pasar a la próxima ponencia. Muchas gracias por participar en el foro y le damos pues la bienvenida a Wilmer Gómez de la Universidad